Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio del decreto en la salvación que hemos venido viendo. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor para poder comenzar. Te damos gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que tú nos das para estudiar tu palabra, Señor, para entenderte mejor a ti. ¿Cuál es tu carácter, Señor? Tus atributos que tú has desplegado de una manera específica y con un propósito específico, Señor. Y que todo esto es para tu honra y tu gloria, para glorificar tu nombre, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Que no sea una fe ciega, Señor, sino sea una fe por el resultado del entendimiento de tu palabra. Que no regrese vacía a ti, Señor, y que deje en cada uno de nosotros fruto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar lo que hemos estado viendo por los pasados domingos cuando estábamos tocando este tema. Y vamos a seguir viendo el punto 3 y con la ayuda de Dios vamos a terminar el día de hoy. Y estábamos viendo lo que está subrayado, que es la segunda parte de este punto, ¿verdad? Entonces, y solo para manera de repaso voy a leerlo. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, esto es lo que habíamos estado viendo y vamos a continuar y vamos a terminar los versículos que habíamos estado analizando la clase pasada, que era en Romanos, ¿verdad? Entonces, para no repasar todo, no volverlo, porque era un texto grande, si ustedes recuerdan, yo les traje aquí varios puntos solamente para refrescar la mente, para que podamos concluir con este pasaje que estábamos estudiando. Y este era Romanos 6 del 9 hasta el 24, ¿verdad? Nos estaba hablando aquí Pablo, y yo traigo aquí unos puntos claves como les dije, para refrescar. Entonces, estos pasajes hasta donde llegamos nos estaban hablando de que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham por sangre, ¿verdad? O sea, no son descendientes según la carne, sino según la promesa, lo que decía la palabra. También hay mención de Isaac y Rebeca. En su hijo Jacob continuaría la elección para que el propósito de Dios permaneciese, por el que llama, y esto es por Dios. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿verdad? Así dice la escritura. Y ya aclaramos ahí en ese punto que algunos hablan que se está hablando de naciones la escritura, pero estábamos analizando y nos hicimos la pregunta que si Pablo en estos versículos está usándolo de esta manera, ¿verdad? Y entonces con el contexto que veníamos viendo desde Romanos 8, que fue lo que leímos, vemos claramente que no lo está usando de esa manera Pablo, sino que está hablando de la salvación, ¿verdad? Y está haciendo un contraste y nos está dando varios ejemplos. Entonces, eso también vimos. Pablo pregunta, ¿hay injusticia en Dios? Cuando está hablando de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Y dice de ninguna manera, o sea, no hay injusticia en Dios. Sabemos que Dios lo que hace no es injusto o no hace nada malo, ¿verdad? También vimos que se hace mención lo que Dios le dice a Moisés como argumento, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Si recuerdan, leímos el contexto de cuando se lo dice esto. Moisés le pide ver su gloria a Dios, ¿verdad? Y lo pone en un contexto y esto le dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso también ya lo vimos. Como resultado, Pablo nos dice que depende enteramente de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Solamente de Él, no de las personas. Y todo esto, hermanos, está hablando, como ya lo dijimos, está hablando de la salvación, ¿verdad? Eso creo que ya había quedado claro con todo lo que veníamos leyendo. Y también hace mención de otro ejemplo, y en este caso el ejemplo es Faraón, ¿verdad? Y le dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, aquí ya vimos varios ejemplos y recuerden, la diapositiva anterior, que es lo que estamos viendo en la confesión, que dice, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia, que es lo que estamos viendo ahorita precisamente. Bueno,
Bueno, todo esto ya lo vimos. Y bueno, ustedes recuerdan que en Romanos los llevé, antes de que leyéramos estos pasajes, la clase pasada estábamos viendo Romanos 8, ¿verdad? Para entrar en el contexto de lo que está diciendo aquí en Romanos 9. ¿Y se acuerdan que un término que les dije yo que recordaban o que lo tuvieran presente era el llamó, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda en Romanos 8 cuál es el resultado de que Dios llama? O sea, ¿cuál era la consecuencia de que Dios llamaba? Si alguien se acuerda. Y ahí no está la respuesta, pero alguien para empezar a recordar. O sea, el resultado de que Dios llamaba tenía una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál era? La glorificación de unos. Ajá, muy bien. Y entonces en una palabra la podemos decir que cuando Él llamaba, el resultado era que a esos que Él llamaba, los salvaba, ¿verdad? O sea, no nada más los llamaba y se quedaba ahí para ver qué pasaba después con estas personas que habían sido llamadas. Y eso es importante que lo notemos y que lo recordemos. Bueno, con lo que estamos diciendo y con lo que vimos en la diapositiva anterior, en resumen es esto: los hijos de Dios son según la promesa, el propósito de Dios permanece, no hay injusticia en Dios. Dios, desplegando su soberanía, misericordia, nos muestra que la elección depende de Él y no de que alguien le abra la puerta a Dios o lo invite a su vida, ni nada de eso, ¿verdad? Y como se usa coloquialmente esos términos, sino que depende de Él. Y en Faraón despliega o muestra su poder y en su nombre, y que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Ese era el propósito por el cual Dios levantó a Faraón, ¿verdad? Entonces, todo esto que les estoy mencionando es lo que vimos en la clase pasada, para que podamos terminar de ver los siguientes versículos. Entonces, estos son los versículos que siguen después de lo que acabamos de ver. Y voy a leer para ustedes. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Y aquí de quién está hablando? ¿Quién es el que está haciendo estas acciones? Dios, muy bien. Entonces, es decir, su voluntad se cumple, ¿verdad? O sea, Él hace lo que quiere. Su propósito, o lo que estamos viendo precisamente en este estudio, en la confesión, el decreto de Dios. Eso es lo que se está cumpliendo a Él. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y de quien quiere endurecer, endurece. Entonces, si en este decreto Dios tiene algunas personas para endurecer, así lo va a hacer, y también con las personas que en su decreto, o como ya lo planeó Él, va a tener misericordia, ¿verdad? Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Y no depende de nada ni de nadie, ni nadie puede cambiar el parecer de Dios. O sea, en otras palabras, cuando Dios decreta algo, y eso lo mencionamos en la primera clase, si alguno recuerda, no hay nada que haya externo a Dios que haga cambiar el parecer de Dios o su decreto, sino en sí mismo, en su consejo eterno, ¿verdad? Es lo que Él va a decidir, es lo que va a hacer. Nada externo a Dios puede ejercer algún tipo de influencia, que es lo que les acabo de decir, para cambiar lo que Dios ya ha decretado. Cuando oramos por la salvación de alguien, esta es solo una pregunta para que meditemos en ella. Cuando oramos por la salvación de alguien, ¿estamos alterando o estamos cambiando el decreto de Dios? No, ¿verdad? Bueno, entonces solamente es para meditar, porque vamos a seguir viendo el punto 3 de la confesión, que es el decreto de Dios, y lo vamos a seguir viendo. Y entonces al final de todo, de que veamos todos los puntos, creo que la respuesta va a ser muy clara, pero que aunque ya la dieron ustedes, pero ya va a estar a la luz de la Biblia, y con todos los textos que vamos a seguir analizando, vamos a poder ver claros que la respuesta es no, pero con un porqué también, ¿verdad? O una razón. En este versículo nos da la conclusión, Pablo, o encierra lo que nos quiere enseñar con los ejemplos que nos mencionó anterior, que cuáles fueron: el de Faraón, el de Jacob y Esaú, ¿verdad? Y entonces, cuando Pablo está trayendo todo este argumento, es por una razón, ¿verdad? Y él como que discute o entra en un argumento con alguien imaginario, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, y el pastor Javier nos enseñó que es una diatriba, ¿verdad?
es eso que se está haciendo. Bueno, a Faraón lo levantó para mostrar su poder y la proclamación de su nombre, ¿verdad? Con Moisés, gracia ante sus ojos. A través de Isaac, su promesa de una descendencia se cumpliría. Y contra naturaleza, en Jacob seguiría la promesa y no en Esaú. Y todo esto porque así Dios lo decretó. Y lo menciono con estos 3 ejemplos porque vemos que a cada una de estas personas Dios las levantó con un propósito específico. No los levantó y de esto salió lo mismo de cada persona, ¿verdad? Sino que Dios tuvo el propósito de cada uno. Y ahora, hermanos, la pregunta es para ustedes: ¿Dios sigue actuando así como lo estamos viendo en estos ejemplos, de la misma manera en este tiempo con cada una de las personas? ¿O solo fue con estas personas que vemos como ejemplo? Sigue actuando de la misma manera, ¿verdad? Dios no cambia. Y entonces es algo que a manera de aplicación para nosotros en nuestra vida diaria, y ya lo habíamos mencionado, Dios sigue actuando de esta manera. Entonces, lo habíamos mencionado que es una teología difícil para las personas que apenas se están conociendo o están aprendiendo, porque sabemos que en esta actualidad lo que prevalece no es una doctrina centrada en la palabra ni en Dios, ¿verdad? Sino en el ser humano. Entonces esto es como que va en contra del ser humano, ¿verdad? Si le expones esto a alguien que su teología se ha sido basada en lo que ellos piensan, en lo que ellos sienten, en cómo ellos piensan que Dios va a actuar, pues va contra naturaleza, ¿verdad? Como que va en contra de nosotros mismos. Y dices, no, es que Dios no puede ser eso. Dios no levanta a personas para usarlas para proclamación de su nombre. Qué egoísta Dios, ¿no? Y como a mí ya lo mencionamos, tratamos de a Dios atribuirle como aspectos del ser humano. Y sabemos que Dios no es como nosotros. Entonces, por eso vamos a ir poco a poco examinando estos versículos. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí, parafraseando a Pablo, nos dice que si Dios así lo quiso, en palabras simples, si Dios así lo quiso y nadie puede resistir a su voluntad, con todo lo que nos ha dicho, ¿por qué entonces el hombre es culpable? ¿Por qué el hombre es responsable? Si así Dios lo planeó, ¿verdad? Sería una pregunta que nos tendríamos que hacer. O sea, ¿por qué entonces, por si Dios así todo lo ha decretado, nadie puede resistir a su decreto? ¿Por qué ha sido así entonces? ¿Por qué el hombre es responsable ante Dios? Y la respuesta es que claramente en las Escrituras vemos que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están presentes, ¿verdad? Están presentes en la palabra y no podemos soltar una para agarrar otra, ¿verdad? O no podemos tratar de explicar una tratando de argumentar o sustentar la otra, porque vamos a cometer algún error, ¿verdad? Pero vemos también en las Escrituras, y lo vamos a ver con pasajes, que la responsabilidad del hombre está ahí y la soberanía de Dios está ahí. Y dentro de esa responsabilidad del hombre se sujeta a esa soberanía, como ya también lo habíamos visto. La suposición de quienes responden contra Dios es la siguiente. En primer lugar, Dios es injusto, ¿verdad? Cuando leen estos versículos y no los logran entender o va en contra de lo que ellos piensan, dicen Dios es injusto. Y en segundo lugar, que Dios nos debe misericordia. Es como que algo que tiene que hacer Dios, ¿verdad? Y esos dos errores deben verse tal y como son. Y necesitamos un antídoto para comprender que, en primer lugar, Dios nunca es injusto, y ya eso ya lo aclaramos. Y en segundo lugar, Dios nunca está obligado a ser misericordioso. Y eso también tenemos que estar presentes. En nuestro diario vivir o con nuestras tradiciones creemos que Dios tiene que ser misericordioso, tiene que darnos gracia. Y lo vemos a Dios como un genio, como el genio de la lámpara, ¿verdad? En que cuando necesitamos algo de Él, o necesitamos gracia, o necesitamos misericordia, tallamos esa lámpara, sale ese genio y le pedimos lo que necesitamos. Y Dios no es así. R.C. Sproul, respecto a lo que estamos viendo, dice lo siguiente: es necesario resaltar que si entendemos bien la doctrina de la predestinación como Pablo le enseña y la odias,
entonces simplemente estás demostrando tu propia caída al atacar a Dios y asaltando su carácter. ¿Y por qué lo dice esto R.C. Sproul? Si ustedes pudieran seguir leyendo lo que dice cuando está hablando acerca de esto, él habla acerca de que estás asaltando su carácter de Dios, porque de esta manera, levantando a Faraón para mostrar su poder, y así que su nombre sea anunciado por toda la tierra, y teniendo misericordia con otras personas, él nos está mostrando su carácter, sus atributos. Entonces, si tú estás en contra de eso, estás en contra de Dios, y estás asaltando el carácter de Dios, porque él es como él se está mostrando a sí mismo. No alguien externo a Dios está mostrando cómo es Dios, sino que Dios mismo se está mostrando a él. Un apologeta contemporáneo, su nombre es James White, dice acerca de la gracia y de la misericordia lo siguiente: gracia y misericordia deben ser gratis de dar por parte de Dios para que sean lo que son. ¿Y qué quiere decir él con esto? Si Dios es misericordioso o da de su gracia a algún ser humano por haber hecho algo, la gracia y la misericordia se convierten en un pago por eso que hizo esa persona. Y es una obligación para Dios el que le tiene que dar algo, ¿verdad? A cambio. Y Dios se vuelve un deudor de nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros hicimos algo y entonces Él nos tiene y nos debe esa gracia y esa misericordia. Y las Escrituras claramente nos enseñan que Dios no es así. Que Dios es Dios y Dios es el creador. Y nosotros somos criaturas. Nosotros no estamos ni en el mismo lugar que Dios, ni al mismo nivel, sino que Él es Dios, creador, y nosotros simplemente somos criaturas. Y debemos entender nuestro lugar en ese orden. Podríamos preguntarle a Pablo, regresando a lo que estamos viendo, si esto significa, con todo lo que nos acabas de decir, Pablo, que no hay nada que podamos hacer para resistir o cambiar lo que Dios ya ha decidido, ¿verdad? Esa sería otra pregunta. Entonces, no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar o resistir lo que ya Dios ha decretado. Porque lo que Dios hace, ¿por qué Dios hace responsable al hombre? ¿Por qué lo inculpa? Si no hay nada que nosotros podamos hacer. Y la respuesta que da Pablo a esto que estoy diciendo es muy fuerte. Y es muy fuerte y es la siguiente. Es el versículo 20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pregunta. Y cuando nosotros vemos esto, pues es algo que es fuerte, ¿verdad? O sea, ¿quién eres tú? Nos está poniendo en nuestro lugar. ¿Quién eres tú, hombre, para que tú digas que Dios es injusto o que Dios levantó a Faraón para mostrar su poder y que veas que eso no es justo? Porque entonces a él también se le debe misericordia o a él se le debe también gracia. Y no es así. Entonces, ese hombre que nos da Pablo ahí, hermanos, nos dice mucho. Es como si nos estuviera diciendo: no sabes lo que hablas, a esta persona imaginaria con la que está en esta diatriba, ¿verdad? No sabes lo que hablas. No has conocido al Dios viviente. No has conocido quién es. No tienes temor a Jehová para que tú puedas altercar contra Dios y que tú estés discutiendo de lo que Dios ha querido hacer. Y eso, a los que conocen esta doctrina, pues bueno, a su debido tiempo también les chocó, ¿verdad? Y a los que están conociendo, eso es lo que las Escrituras nos están diciendo, de quién es Dios y cómo actúa Dios. Creo que esta primera parte del versículo que leí, que es la de más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tendría que ser suficiente si todos supiéramos cuál es nuestro lugar como seres humanos y cuál es el lugar de Dios. Esta respuesta tendría que ser suficiente para nosotros. Pero cuando nosotros estamos conociendo esto, si no es suficiente, no solamente las Escrituras aquí nos enseñan acerca de esto o este tipo de respuestas, ¿verdad? Y bueno, como aclaración o no aclaración, sino solo para resaltar, las Escrituras son inspiradas por Dios. Y entonces cuando vemos aquí más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sabemos que Pablo es el que nos está hablando, pero en realidad, ¿quién nos está hablando a nosotros por medio de Pablo? Dios. Nos está hablando Dios. O sea, nos está diciendo: ¿quién eres tú para que alterques conmigo? ¿Verdad? Yo soy Dios. Y bueno, voy a mostrarles otros versículos que están en la palabra
para que veamos que este tipo de respuesta no solamente la trae Pablo aquí, en esta diatriba, en este discutir con este hombre imaginario, sino que la palabra también nos trae en otras partes muy parecida a la respuesta. Y lo siguiente es esto, Isaías 45, 9 al 12, y dice: Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra ¿no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Y para los que conocen la historia de Job, también a Job le contesta algo parecido, ¿verdad? A lo que estamos viendo. Y aquí se los traigo. Y les recomiendo que si quieren, si no lo han leído, lean todo el libro de Job, pero lo que estamos viendo desde el versículo 38 hasta el final del libro les va a poder dar un panorama más grande acerca de precisamente este tipo de respuesta por parte de Dios. Y aquí en Job 38, de 4 al 7 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esto se lo dice a Job, ¿verdad? Y alguien que se quiera poner al mismo nivel de Dios o discutir, bueno, creo que esta es la misma respuesta que creo que Dios le podría dar a esa persona, ¿verdad? Sigamos viendo Job 42. Respondió Job a Jehová. Y esta ya es la respuesta de Job. Una vez que todo lo que Dios le dice a Job, ¿qué es ese cambio de parecer de Job, verdad? ¿Cómo reaccionó Job ante esa respuesta de Jehová? Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Voy a terminar de leer. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ahora, cuando Dios le dijo todo esto a Job, ¿cuál fue la respuesta de Job? ¿Qué ustedes pueden ver en Job cuando Job le da este tipo de respuestas? Y si aquí sí quieren participar, ¿qué podemos notar en esta respuesta de Job? Bueno, con los textos que has estado trayendo y el que leíste de Romanos, por ejemplo, me llama mucho la atención porque yo estaba pensando ahorita que estabas haciendo el estudio, cómo explicarle a la gente. Hay muchas formas de explicarlo. Primero, lo primero que tenemos que ver, al principio hablaste de que teníamos que sumar las verdades. Cuando un hombre pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La divina respuesta es: cree en el Señor Jesucristo. La doctrina enseña el mismo argumento: el que en él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado. Y podemos hacer y seguir, y vamos a llenarnos de ejemplos donde el hombre es responsable por su salvación, ¿verdad? El hombre es responsable al creer o no creer. Pero también esa es una verdad, y ya cuando la tienes bien clara, guárdala, no la cambies. Luego viene otra verdad, que Dios, y esta me encanta, yo creo que no debemos olvidarla, que Dios es soberano, de acuerdo a los textos que has traído, haciendo su voluntad en nosotros, dejándonos a nosotros, a santos y a injustos, a creyentes y a impíos, a hacer lo que queramos. Y Él sigue siendo soberano en cada cosa que hacemos nosotros. A Él no lo toma por sorpresa nada ni nadie. Y el ejemplo de eso entre los creyentes, porque
¿Por qué un creyente no pelea con Dios o alterca con Dios? ¿Por qué me salvaste si yo estaba muerto? ¿Por qué me diste vida espiritual cuando yo no la tenía? O sea, ese mismo proceso hace para salvar, ese mismo proceso actúa para el otro lado. Ahora, ahí no hay pleito. Segundo, veo también otra opción muy importante. Por ejemplo, a los santos, como no nomás nos salva, sino que continúa santificándonos. Por ejemplo, vemos en Hebreos 13, versículo 21, dice, y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí viene el 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Fíjate cómo Dios hace su voluntad. La palabra que acabo de decir no solo es una invención humana. Por eso traje el texto. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Nosotros, haciendo Él en vosotros, haciendo Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nosotros haciendo lo que queremos libremente, estamos haciendo la voluntad de Dios, tanto los creyentes como los incrédulos. Y entonces, sobre estas verdades, me llamó mucho la atención las ilustraciones a las que estás viniendo, porque tanto Isaías como Job, lo que nos están ilustrando bien claro es, se nos olvida quién es nuestro Salvador. Se nos olvida que antes de que hiciera el hombre ya estaba el Cordero listo para perdonar sus pecados. Se nos olvida que Él hizo el cielo y la tierra. O sea, cuando un hombre alterca con Dios, le falta conocimiento. Y cuando tiene el conocimiento, termina como termina Job, ahí revolcándose en polvo y en cenizas, porque no conocemos a Dios. Exactamente. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera comentar más? En la parte de los que altercan con Dios, es porque no conocen a Dios y se necesita conocer sus atributos, y este es un caso donde se explica la inmutabilidad de Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí, adelante. Sí. El que está altercando con el apóstol tiene una teología antropocéntrica. Dice conocer a Dios, pero la realidad es que no es así. Y la figura literaria, que es la diatriba, es un argumento fuerte. Ahora, podemos tener un argumento fuerte por nuestra ignorancia, pero hay argumentos, la diatriba de por sí es algo muy fuerte, que pueden llegar a ser blasfemos. Y entonces en la respuesta de Pablo no se extiende mucho en responderle cuando ya ese argumento se vuelve blasfemo. O sea, le termina diciendo, mira, Dios es el alfarero y tú eres simplemente el barro. O sea, ¿qué hace el barro pleiteando con su hacedor? Entonces, eso es la diatriba. Ahora, en una conversación con un arminiano de muchos años, me decía, es que Calvino aplicó mal la soberanía de Dios. Y yo le decía, es que Dios es soberano siempre. Dios es soberano siempre. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que el objetor de Pablo primero dice que Dios es injusto. Después dice que por qué inculpa de pecado. O sea, está subiéndole el tono hasta llegar a un punto blasfemo, porque está desconociendo la soberanía de Dios, que Él es el creador, que nosotros somos las criaturas, que Él no cambia, que es Él el que hace todo. Y quiero citar el Ezequiel 36. Sí, adelante. Dice así: por tanto, did a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las... Esto es teocentrismo, Dios es el centro. Dice, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Quién lo va a hacer? Dios, monoergismo.
Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién lo hace? Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A Él sea la gloria. Muy bien, amén. Siempre. Gracias, hermano. Y entonces, con estos ejemplos que trajo tanto el pastor como el hermano Fanor, vemos cómo hay una doctrina que nosotros conocemos y que nosotros creemos que es la perseverancia de los santos, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos que a veces la perseverancia de los santos, por como se llama, se podría confundir, más bien sería la perseverancia de Dios en nosotros, ¿verdad? Porque como lo leyó Fanor y como lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos también que todo lo que hace Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida lo hace Dios, ¿verdad? Él nos preparó desde antes, nos salva, nos continúa santificando, y cuando leímos Romanos 8, ¿qué decía? Que ese llamamiento va a haber una justificación y una glorificación, ¿verdad? O sea, Él es el que hace todo de principio a fin. Muy bien. ¿Alguien más o podemos continuar? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Job recobra el temperamento, ¿verdad? Como que regresa en sí, regresa a un buen entendimiento de las cosas y por el cual fue que Dios le dijo, oye, tú dime todas estas cosas cuando pasó todo esto. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué fue el resultado? Que Job se arrepintió de la manera en que él estaba pensando, ¿verdad? Entonces, ese estado al que regresa Job es el estado correcto y es el estado en que todos deberíamos de estar, ¿verdad? Y sabemos que como seres humanos, cuando nos pasa algo en nuestra vida, algo doloroso, algo fuerte, a veces perdemos esa vista, ¿verdad? Y como lo dijo el hermano Fanor, tiene que nuestra perspectiva ser algo teocéntrico todo el tiempo. Lo mencionamos en la primera clase que empezamos a ver esto. Nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar en las cosas que pasan en nuestra vida, sean buenas o sean malas, tiene que empezar de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. Entonces, vemos cómo aquí Job se arrepiente, se lamenta por lo mal que ha dicho, se retracta y también se humilla delante de Dios, que es lo único que nos toca hacer a nosotros, hermanos, humillarnos delante de Dios y no estarlo cuestionando por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Ese es el estado correcto en que nosotros como personas deberíamos de presentarnos delante de Dios. Y en el texto que estamos estudiando, que es en Romanos, me imagino que ese contrincante imaginario que Pablo que nos está diciendo, que escuchara esta respuesta de Dios hacia Job, ¿no? Y si ese contrincante imaginario pudiera ver lo que está en Job y lo que acabamos de leer, pues ¿cuál sería la respuesta de él si tuviera un buen entendimiento? La misma que Job, ¿no? De arrepentimiento, de humillación, de saber que Él es el creador y nosotros las criaturas. Y Pablo más adelante, lo vamos a seguir leyendo, que es parte del texto, nos va a dar un ejemplo más, ¿verdad? El del barro, lo que mencionó el hermano Fanor, que aquí está. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, perdón, déjenme leerleslo porque no acabé de leer el anterior. Aquí está. Porque solamente me queda la mitad del 20. Y vuelvo a leerlo para estar en contexto. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sigamos en el de acá, que es el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y aquí vemos ese contraste otra vez, ¿verdad? De personas que han sido preparadas para destrucción y han sido preparadas para honra. Entonces, hermanos, nosotros en nuestro diario vivir, les pregunté hace ratito, ¿verdad? ¿Nosotros creemos que Dios sigue actuando de esta misma manera en este tiempo? Sí. Entonces tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que tener, por muy fuerte que sea, que como les dije la clase pasada, y si es un hermano en la sangre, si es un hijo,
si es mi papá, si es mi tía. Es fuerte, por eso les digo que es una teología fuerte, porque pensar en Faraón, pues Faraón es alguien que ya murió hace muchos años y se ve más fácil. Pero no lo conocí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa de mi primo? ¿Qué pasa de mi hermano? ¿Qué pasa de mi hijo o de mi hija? Entonces, por eso les digo que es una teología fuerte. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y estar presentes de que Dios es Dios y tener contentamiento en lo que hace Dios, porque recuerden, tanto en los vasos de misericordia para los vasos de destrucción, Dios se sigue glorificando a Él. Dios se sigue glorificando a Él en todo momento, con los dos grupos. Entonces, como decimos, tanto en los vasos de ira como en los de misericordia fueron preparados de antemano, ¿verdad? Nos está diciendo el texto. El punto a resaltar del texto es que cada uno de estos grupos fue preparado con el propósito que Dios se mostrara, revelara atributos, ¿verdad? Se revelara a nosotros de manera específica con cada grupo. Y si se fijan que con los vasos de ira preparados para destrucción, muestra su paciencia, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ya están preparados de destrucción, ¿para qué paciencia? Pero de esa manera Dios se está mostrando a nosotros, está mostrando sus atributos de esa manera. Y con unos muestra ira, poder y paciencia, como lo dice ahí, con lo que acabo de leer. Con unos muestra ira, poder y paciencia, y con otros su gloria, su misericordia. Pero el punto a resaltar es que con ninguno de los grupos hay injusticia. Que en esta diatriba que decía, ¿hay injusticia en Dios en versículos anteriores? En ninguna manera. En ninguna manera. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, y aquí está donde tenemos que recordar lo que leímos en Romanos 8. El término. ¿Se acuerdan cuál era el término? Llamó. ¿Verdad? Desde el versículo, aquí lo tengo, desde el 28 de Romanos. Y a nosotros, sino de los judíos, también de los gentiles, pero que dice, los cuales también ha llamado. Ese llamar o ese llamado, ¿en qué resultaba, hermanos? Ya lo dijimos. En justificación y en glorificación, en la salvación. O sea, ven que todo el argumento de todo, casi un capítulo que Pablo trae muy bien, nos lo está explicando y nos trae ejemplo tras ejemplo y nos dice y todo. Y al final, ¿qué es lo que nos dice? Con los judíos y los gentiles. Por eso les dije desde el principio, recuerden ese llamamiento, ese término, llamó, porque aquí lo estamos viendo. Los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces ahí como que se cierra el círculo de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora, y solo para que lo recuerden, les leo el versículo 30 de Romanos 8, que es de donde estamos hablando de este término. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que cuando dice la gente o pensamos, o en el pasado pensábamos que Dios llama a todo mundo. Pero entonces, de acuerdo a estos versículos, si Dios llamara a todo mundo, ¿cuál sería el resultado? Que todos fueran salvos. Eso es algo importante de notar. Para cuando ustedes en su apologética diaria o en su defensa de su fe, logren entenderlo para poder explicarlo. Si Dios llama a todos, como la mayoría de la gente cree, entonces el resultado sería que todos serían salvados. Y eso es universalismo, ¿verdad? Y nosotros no creemos en eso. Y aquí no muy bien lo está explicando. ¿Algún comentario? Bueno, conforme vas enseñando, siempre la mente se va aclarando. Mira, creo que tengo otro argumento muy bueno que me llegó por la enseñanza que estás haciendo. Es bien interesante que entendamos esto. Miren, pongan atención en esto. Es tremendo el argumento. Hablando de la soberanía de Dios, cuando Dios decide salvar a una persona y cuando Dios la llama, Dios está involucrado en todo el proceso de su salvación. Porque cuando Dios para el proceso, esa persona se pierde, ¿verdad? Ahora, cuando Dios decide hacer justicia como juez, cuando un hombre es llevado a la corte para ser juzgado, hay un proceso grande hasta que el hombre es sentenciado y finalmente ejecutado.
O sea, por esa mente, por eso creemos chocar la mente de nosotros, porque así como Él está involucrado en todo el proceso de salvación, desde el llamamiento, desde la regeneración, la reconciliación, la justificación, la glorificación, en todos los pasos del Ordo Salutis, así está involucrado en todo el proceso de justicia y ejecución que se va a dar contra el impío. O sea, porque Él es soberano. ¿Cómo queremos que se involucre acá y que no se involucre acá? Y cuando vimos que está involucrado acá, creemos que es un villano. Sí. Pensemos eso. Entonces, en los dos procesos Él está involucrado porque es soberano. Y porque Él, como dijo, porque yo los hice. Me hizo recordar cuando una vez platiqué acerca de esto con una persona, un hermano, y él no cree en que Dios solamente escoge a ciertas personas para salvación. Y para no hacer el cuento largo con lo que está diciendo el pastor, él decía, bueno, sí, Dios es soberano, lo vemos en la palabra. Dios es soberano cuando castigó al pueblo de Egipto, cuando en la cruz y todo, pero yo no entiendo ni veo en la Biblia que Dios sea soberano en mi salvación, que Él me escogió a mí. O sea, queda en mí. O sea, este hombre, ese yo soy, ¿verdad? Ese yo está en mí escoger y decir que yo soy el que escojo si decido aceptar a Dios o no. Ajá. ¿Alguien más? No, que quería añadir algo, que es muy cierto lo que pues ha comentado el pastor y se está diciendo, porque hay que ver el contexto a lo que Pablo nos quiere llevar, y es que Dios tuvo misericordia con los gentiles. O sea, gracias a Dios por eso, porque todos nosotros aquí presentes no hubiésemos tenido oportunidad si Dios hubiese querido conservar, digamos, las promesas solamente a Israel, al Israel étnico. Pero sabemos que desde un principio era algo espiritual y alcanzaría toda la tierra. Pero es lo que él está explicando. Entonces, es importante tener en cuenta todo el contexto. Él llega luego, después de hablar de ese tema, a decir la justificación por la fe por medio de Jesucristo. Entonces cierra la idea, como te dices, el círculo en eso. Había otro hermano por allá que quería comentar algo. Yo tengo una pregunta. Entonces, si por ejemplo, con lo que mencionaba de que si todos fueran escogidos para salvación, entonces la pregunta mía, entonces no hubiera habido necesidad del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque ¿No hubiera habido qué, perdón? O sea, tengo una pregunta. Es si todos todos hubieran sido escogidos para salvación, entonces quiere decir que no hubiera habido necesidad de un sacrificio en la cruz del Calvario por parte de Jesucristo, si ya todos estaban predestinados a ser salvos. No, sí hubiera tenido que haber habido un sacrificio, aun cuando todos hubieran sido escogidos para salvación, porque recordemos que las escrituras nos enseñan que caímos en Adán y en Eva. Entonces, el estado original en el que estábamos nosotros, aun siendo todos escogidos para salvación, en nuestro estado natural era un estado de pecado, de muerte espiritual. Entonces, aún así, tuviera que haber el Señor Jesucristo venido y muerto en la cruz y resucitado para salvación de todos. Que no creemos eso, ¿verdad? Obviamente que todos están, pero sí hubiera sido necesario aún para los universalistas. A ese grupo de personas se les llama universalistas. Creen que todo el mundo se va a salvar. ¿Alguien más? Y es porque ya está dentro del decreto de Dios, porque pues Él es omnisciente, todo lo sabe. Él ya sabía que el ser humano, esa iba a ser nuestra naturaleza, de contribuir al pecado, y por eso era necesario de solamente Jesucristo podía redimirnos. Así es. Aún siendo predestinados, escogidos por Dios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Entonces, con todo esto que leímos desde Romanos 8 y ahorita que concluimos este pasaje que estuvo un poquito extenso, podemos ver el decreto de Dios, pero al mismo tiempo también podemos ver su providencia, que es lo que estamos aprendiendo con el pastor Javier, ¿verdad? O sea, ya ese decreto o ese plan puesto en acción con todo lo que hemos estado viendo, y podemos ya verlo de una manera más, no solamente teológica o en la mente, sino ya de una manera más de aplicación en las escrituras. ¿Ok? Entonces, vemos que claramente la responsabilidad del hombre aquí está
y la soberanía de Dios. También ese es otro punto que podemos ver cuando leamos, y les recomiendo que ya como estamos cerrando estos versículos de estudio, que vuelvan a leerlos en su casa desde Romanos 8:28 hasta acá, y van a entender toda la soberanía, el decreto de Dios, su providencia, y verán también la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, que van de la mano y que no chocan ni se contradicen, ¿verdad? Sí. Hay un punto que quisiera ampliar. Esta doctrina de la elección incondicional demanda de nosotros, cuando Dios nos abre puertas para compartirla, mucho amor, porque no es fácil. Y segundo, el objetor dice: ¿cómo Dios va a recibir gloria en la condenación del impío? Y la razón es que nosotros todo el tiempo, cuando vemos situaciones difíciles que pasan en el mundo, en las noticias, lo primero que reclamamos es justicia, y Él recibe gloria por su justicia. Una justicia, la ira de un Dios eterno, una justicia eternal. Contra Él se ha pecado, contra Él se peca, dice David: contra ti he pecado. Ahora, ¿cómo recibe gloria en la salvación de los escogidos? Por su gracia. Ahora, si él hubiese decidido no salvar a nadie, seguiría siendo Dios. Seguiría siendo en su trono, con su atributo de simplicidad, todos sus atributos llevados a la perfección. Pero damos gracias a Él de que de una misma masa Él hizo justicia, y Él extendió su gracia sin que la merezcamos. Muy bien, gracias. Y entonces vemos aquí que en Romanos vemos que, como lo dijo él, de la misma masa, solo para finalizar esto, de la misma masa utilizó esa misma masa que es la humanidad, unos para honra y otros para deshonra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por cuestiones de tiempo no les voy a traer todos los ejemplos que traía, porque quiero concluir en esta clase esto, pero les traía varios ejemplos acerca de la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Se los voy a leer muy rápido, solamente nada más para que vean que no nada más aquí en Romanos lo estamos viendo, sino también, como nos dicen nuestros pastores, nos los enseñan, que están en las escrituras, ¿verdad? En distintas partes. En Génesis 45:5 vemos, está hablando acerca de José y de sus hermanos, ¿verdad? Conocemos la historia de José, y les voy a leer lo siguiente, Génesis 45:5. Ahora pues, no entristezcáis, y bueno, aquí les está hablando José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces aquí José nos está enseñando teología, ¿verdad? Y nos está diciendo: Dios es soberano, y no se entristezcan porque fue plan de Dios el que yo viniera para acá. La soberanía de Dios la vemos ahí. Versículo 8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y ahí seguimos viendo la soberanía de Dios, ¿verdad? Bueno, y en Génesis 50, en el mismo caso, para que vean también la responsabilidad del hombre, ahí ya estamos viendo la soberanía de Dios en ese caso específico. En Génesis 50, 19 y 20 dice lo siguiente: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. O sea, ¿quién pensó mal contra él? Los hermanos. Es responsabilidad de ellos. Ellos pensaron en mal. Mas Dios lo encaminó para bien. Soberanía de Dios. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, aquí lo estamos viendo los dos. Éxodo 7, 2 y 3 dice: tú dirás todas estas cosas que yo te mandé. Y aquí está hablando Dios a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Cuando se van a presentar con Faraón. Y de hecho, qué bueno que, sin ponernos de acuerdo, hermano Fano trajo ahí un poquito de contexto ahorita en presentar el himno, que nos va a servir mucho. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién va a endurecer? Dios, soberano. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahora, cuando ustedes siguen leyendo esta historia, cuando ya se van a desatar las plagas, o cuando están desatándose las plagas, les voy a leer versículos claves para que vean la responsabilidad de Faraón. Éxodo 7:22, cuando va a ser la plaga de sangre. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Responsabilidad de Faraón, que endureció su corazón, pero también al mismo tiempo como Jehová ya lo había dicho.
Entonces lo podemos ver muy claro. La plaga de ranas, Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y así cuando ven las plagas, así lo dice constantemente. Endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón. También les traía un ejemplo en Isaías, pero por cuestiones de tiempo ya no se los voy a leer, pero creo que queda claro la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, ¿verdad? Bueno. Ahora, les había dicho desde que empezamos a estudiar este párrafo tan grande que les iba con todo lo que habíamos estado diciendo, y de hecho con la pregunta que hizo el hermano acerca de que si era necesario, si todos iban a ser salvos, que Cristo que Cristo viniera y hiciera su plan de salvación. Claro, ¿por qué? Porque en el estado natural en que estamos, y como les dije, esta es una diapositiva que yo les presento a los hermanos que están en el discipulado cuando vemos depravación total o inhabilidad total, y cuando le estudiamos todo lo que dice acerca de la Biblia, acerca del hombre, esto es a la conclusión que llegamos, y todo esto lo saco de todos los versículos que vemos en ese estudio. Entonces, este es el estado en que cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción, estábamos antes de Cristo. Ahí, así estábamos. Todas estas cosas las sacamos de los versículos que vamos viendo. Y aquí ya está como un resumen. Y todavía hay más. Porque no solamente eso decía, también todo eso dice la palabra, que estamos en nuestro estado natural. Y los que ya han estado en el discipulado conmigo, no sé si recordarán esas diapositivas. Así en ese estado estábamos antes de Cristo. Solo para que recordemos de dónde nos sacó Dios. La anterior y todo esto. Entonces era solamente para compartírselos aquí a toda la congregación. Y bueno, por cuestiones de tiempo voy a ir un poquito más rápido en los últimos 2 versículos que vamos a ver para cerrar este punto de el decreto de Dios en la salvación, del punto 3 del decreto de Dios. Y estamos viendo a otros se les deja actuar en su pecado para justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Y cita también Primera de Pedro 2:8, ¿verdad? ¿Y qué dice Primera de Pedro 2:8? Y voy a ir un poquito más rápido. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también ya destinados. Ahora, yo platicando con un hermano aquí, que no nos confundamos, y por eso tomé tanto tiempo y casi 3 o 4 clases en desarrollar todo Romanos, para que eso nos sirva de base para entender y Judas 4, que es el que les voy a presentar, que no se entienda y no lleguemos a un pensamiento hipercalvinista. ¿Okay? Para que no se entienda que con estos versículos quedamos entonces Dios los mandó al infierno, porque si nada más tomamos esto así, pues vamos a cometer un error, ¿verdad? No podemos tomar, sino que a luz de toda la Biblia lo podamos entender, y por eso me extendí tanto en Romanos. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si yo le presento a alguien este versículo nada más así, ¿qué se va a entender? Lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que Dios es el que los destina a esa perdición. Pero no, ya lo estudiamos y venimos todas estas clases diciendo que en el estado natural que está el hombre, así es como Dios los deja, y por eso es de esa manera. ¿Usted quiere comentar algo? Adelante. El objetor diría, Dios lleva al cielo personas que no quieren ir, los lleva de las orejas. Y a otros los empuja al infierno, y esto le van a decir a Dios, yo quería ir al cielo y tú me empujaste al infierno. Sí. Es una objeción falsa, blasfema prácticamente. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Que no existe tal persona en que digan, bueno, ¿y qué pasa si hay una persona que quiere ir al cielo y que quiere conocer de Dios y quiere ser salvo, pero Dios no la eligió? No, pues es que esa persona no existe. De acuerdo a la palabra, no hay persona así. Hasta que Dios no lo regenere y cambie ese corazón, entonces esa persona podrá querer a Dios y podrá querer ir al cielo, ¿verdad? Y por último, Judas 4, que también lo trae la confesión, porque algunos hombres han entrado encubiertamente que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje
en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Igual, con Primera de Pedro también podemos nada más leerlo así como dicen, face value, así como lo que dice nada más, se puede entender que Dios destina y no es así. Por eso nos tomamos tanto tiempo en explicar todo lo demás, para que estos dos versículos fueran mucho más fáciles de entender y dirigir con todo lo que ya se enseñó previamente. ¿Ok? Hasta aquí terminamos el punto 3. La próxima clase vamos a pasar al punto 4 de la confesión respecto al decreto de Dios. Entonces, para terminar, ¿algún comentario? Si no, para despedirnos en oración. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos das. Te pedimos que tu palabra no regrese vacía a ti, que deje fruto en cada uno de nosotros, que podamos entender más tu carácter, que nuestras tradiciones, que lo que pensábamos de ti, que lo que creíamos que tú eras y que no va de acuerdo a tu palabra, Señor, que sea sacado de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro corazón, que tu palabra permanezca en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y podamos entenderte más de que eres un Dios soberano, eres un Dios justo, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de gracia, y que ninguno de estos atributos en ti, Señor, se contradicen ni van en contra uno del otro, Señor. Te damos gracias, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.